Reciban un fraternal saludo de bienvenida a un espacio para el encuentro de saberes en el marco del ciclo de conferencias denominado Cátedra Internacional de Paz 2020, que la construcción colectiva de paz sea nuestra nueva normalidad. El objetivo de este ciclo es generar un espacio de discusión y debate sobre temas centrales que permitan pensar esa esquiva paz transformadora, comprendiendo los diversos conflictos sociales, políticos y económicos de la región y el territorio, con insumos que nos permitan articular acciones de transformación por un entorno solidario, equitativo, ecumano, basados en el cuidado de los bienes comunes y que dignifique la vida. Esta iniciativa se hace realidad gracias a la articulación de voluntades de diferentes instituciones y grupos, que unimos fuerzas de manera solidaria y colaborativa. Entre ellos están la Red Interuniversitaria por la Paz, Redipaz, el Grupo de Investigación y Editorial Cabilando, el Grupo GEDIPAD de la Universidad San Buenaventura de Medellín, la Dirección de Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana, Otras Voces en Educación y el Centro Internacional de Investigación CLACSO, el Instituto de Pensamiento y Cultura para América Latina IPECAL de México, el Grupo de Estudio Economía Digna, la Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Colombia, el Intal Global Solidarity y el Consejo Municipal de Paz de Medellín, COMPAS. Cada una de estas cátedras las estaremos abordando sobre ejes temáticos centrales, locales, regionales y latinoamericanos, buscando generar insumos que aporten a la movilización de acciones sociales y ético-políticas. Este espacio lo estamos transmitiendo por Zoom para los ponentes invitados con una opción de traducción simultánea al francés para nuestros aliados en Europa. Agradeciendo por esta gestión a Intal Global Solidarity y para ustedes, nuestros participantes, amigos y amigas que nos acompañan por este medio. La retransmisión es por vía Facebook Live. A todas y a todos, un cálido, fraterno y solidario saludo. El día de hoy vamos a abordar lo relacionado con el honor militar y la lealtad constitucional como un valor necesario para la paz, para lo cual contamos con la participación de 3 personas con una trayectoria significativa en el tema, tanto en el plano político como investigativo. Entre ellas están Omar Eduardo Rojas Bolaños, quien es sociólogo y coronel retirado de la policía. Es actualmente consejero de paz en el Compás de Medellín y es integrante de la Red Interuniversitaria por la Paz, Red y Paz. El senador Iván Cepeda, que hace parte de la Comisión de Paz, es defensor de derechos humanos y es vocero oficial del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE. Y John Lindsay Poland, quien es escritor, activista, investigador, analista de derechos humanos y sobre la desmilitarización de las Américas. También es autor del libro Plan Colombia, Atrocidades, Aliados de Estados Unidos y Activismo Comunitario. El día de hoy los acompañaré en la moderación. Yo soy Camila Galindo, soy abogada, coordino el Grupo de Estudio Economía Digna y pertenezco a la Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Colombia. Dentro de la metodología de hoy, consiste en que cada uno de nuestros ponentes realizará su intervención en un tiempo máximo de 10 minutos y posteriormente abriremos un espacio para las preguntas y comentarios de las personas que están conectadas a través de nuestro Facebook Live. Así que los invitamos a dejarnos allí. Para ello les pedimos que nos vayan escribiendo preguntas, comentarios, las cuales van a ser recogidas y posteriormente formuladas y desarrolladas por nuestros invitados. Al final, les pedimos a los ponentes cerrar con una invitación no mayor a 5 minutos a modo de un llamado a la esperanza, señalando aquellas acciones y luchas transformadoras que como organizaciones y centros de formación debemos afinar en virtud de lograr agendas comunes de cambio real y territorial y que hagan de la construcción de paz colectiva nuestra nueva normalidad. A quienes nos escuchan y siguen, les dejaremos en el Facebook Live un formato de asistencia y evaluación de la cátedra que podrán diligenciar en cualquier momento. Será de gran utilidad para mejorar y estar en contacto con ustedes y hacerles llegar las memorias de esta Cátedra Internacional de Paz. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esta cátedra, la cual toma un tema trascendental en nuestra coyuntura, teniendo en cuenta los últimos escándalos sobre las diferentes violaciones de derechos humanos por parte de agentes de la fuerza pública y policial. Para ello, vamos a iniciar con la intervención de Omar Eduardo Rojas. Un fuerte abrazo para Colombia, para Latinoamérica, Centroamérica, Norteamérica y Europa. Honor militar y lealtad constitucional.
un valor necesario para la paz. Se ha roto el código de honor. No es un acto de guerra descuartizar infantes para achacarle la culpa al enemigo. Al indagar, cuestionar, reflexionar o invitar al debate frente a la cuestión militar, se puede correr el riesgo de ser perfilado y declarado terrorista. Investigar fenómenos registrados al interior de la institución militar incomoda, hasta el grado de ser señalado quien lo haga como enemigo. No obstante, hace 3 décadas, desde la academia nos ocupamos de su estudio. En la sociedad colombiana, el tema de la cuestión militar es considerado como sacro. De ahí que no se abordara en los diálogos de La Habana, aduciendo que por honor militar no se debía igualar las acciones delictivas de integrantes de las Fuerzas Armadas con las acciones criminales y terroristas de las guerrillas. Sectores de la clase política, transnacionales, empresas e integrantes de la fuerza pública se benefician con el actuar no transparente y criminal de militares. Denuncias de agentes y víctimas no producen ninguna acción judicial. No es gratuito que Colombia, junto con México, se encuentren entre los 5 países con más alta impunidad en las Fuerzas Armadas. Alcanza el 97%. Al interior de la fuerza pública existe un cáncer que carcome no solamente huesos, sino carne, que riega sangre a lo largo y ancho del país. Las fuerzas militares se encuentran integradas por el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada. Una de las tesis que hemos trabajado es que, en contra del postulado constitucional, sin un debate en el Congreso, la academia y la sociedad, existe un cuarto componente en las Fuerzas Armadas, la fuerza del orden. La policía y un buen número de sus integrantes se sienten el cuarto componente de las fuerzas militares. Atrás han quedado rencillas profundizadas a partir del 9 de abril de 1948, cuando integrantes de la policía tomaron parte en el Bogotazo. Fusiles fueron entregados a ciudadanos por parte de la Gendarmería ante el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Durante más de medio siglo, escaramuzas entre militares y policías no solamente terminaron en investigaciones disciplinarias. El acercamiento entre los entes de la fuerza pública se da, entre otros aspectos, gracias a la militarización que lentamente se ha expuesto a la fuerza del orden. Es producto de las políticas de seguridad nacional que generan una militarización de lo civil y crean un enemigo interno de carácter óntico, provocando no solamente que el ente policial asimile una posición guerrerista, sino que la población civil se vea inmersa en esa dinámica de guerra.
políticas públicas de seguridad involucraron a la población civil a esa dinámica a través de las convivir y las redes de informantes. La solución a las causas sociales, políticas y económicas promotoras del conflicto armado es una solución militar. Ante el interrogante de que si la policía es el cuarto componente de las fuerzas militares, la respuesta oficial es no. Sin embargo, el discurso militarista, el hecho de desmilitar el papel de la prevención, el debilitamiento de redes barriales al suprimir la policía comunitaria, el promulgar un férreo anticomunismo que conduce a ver enemigos a movimientos sociales, la atención que se da a las movilizaciones, la militarización de las acciones policiales, sumado a lo que se percibe al interior de la institucionalidad, contradicen la respuesta. Por lo tanto, al momento de referirnos a lo militar, nos referimos también a lo policial, con pleno conocimiento que la cuestión militar es diferente a lo policial. Sus misiones son distintas. Los alcances de las investigaciones realizadas frente a la gestión militar evidencian que tanto en redes sociales como en actuaciones públicas y privadas, integrantes de la fuerza pública realizan acciones proselitistas demarcadas en el anticomunismo. Nuestras pesquisas han llegado hasta las escuelas de formación evidenciando que a la par de la instrucción se adoctrina. El discurso en escuelas, el que ambienta la transmisión de conocimientos específicos frente a un área, se encuentra dirigido a desacreditar partidos políticos de tendencia liberal, socialista, comunista, de izquierda o de avanzada, de igual manera que a sus líderes. Sobre ellos recae todo el mal, tanto de la humanidad como el país. Para quienes han sido adoctrinados, son sinónimos las palabras comunista, socialista, liberal, izquierda, terrorista, bandolero, criminal y el constructo castrochavismo. La escuela militar fomenta una ideología basada en el odio, aviva sentimientos alrededor del machismo, el racismo, la aporofobia, la xenofobia, la homofobia y la transfobia, entre otros. Aunque en el discurso apelan al diálogo como instrumento para adoctrinar, prácticas psicológicas y físicas que vulneran los derechos humanos demarcan el proceso de formación. El amedrentamiento, el miedo y la deshumanización hacia sí mismos y hacia los otros acompañan el uso de violencia física y psicológica. Desvaloran el enemigo buscando generar sentimientos de ira y rabia en quien recibe la instrucción. Algunos encuentran natural las agresiones a las que son sometidos, defendiendo a quienes las realizan, a la vez desvalorando la hombría de quienes manifiestan inconformidad. Observaciones sobre jóvenes reclutados para el servicio militar obligatorio evidencian que bastan 4 semanas de instrucción para que estos vean en líderes sociales, ambientales, defensores de los derechos humanos, indígenas, docentes, estudiantes, sindicalistas y escritores, entre otros, sus enemigos.
El adoctrinamiento no es solamente sobre quienes prestan ese servicio militar, recae en quienes voluntariamente ingresan a la carrera militar. En la Academia Universal Militar se enseña que el honor militar obedece a la dignidad e integridad de hombres y mujeres que han jurado proteger y garantizar los derechos humanos. Obedece a la lealtad y compromiso que adquieren con la Constitución de cada país. En la sociedad colombiana, esa cualidad moral que impulsa a los militares a actuar correcta y respetuosamente con los demás, cumpliendo la Constitución y de acuerdo con la moral, se ha desvanecido en los guerreros que representan los ideales del Ejército Libertador. El honor no se respira en quienes, cobijados por un uniforme, actúan mancillando la profesión. Para tener honor se requiere, además de principios y valores, cumplir con los deberes propios respecto al otro. Así ese otro sea diferente en ideología, condición social, color, religión o sangre. El honor militar se desvanece al momento en que un militar golpea, grita, ultraja y menosprecia a una persona desde el instante en que se le planta elementos para hacerlo parecer como delincuente. Se pierde el honor al instante en que la lealtad constitucional se reemplaza por lealtad y obediencia ciegas a ideólogos de extrema, a comandantes totalitarios y autoritarios. El honor pierde esencia al proceder bajo criterios partidistas, desconociendo que los integrantes de las Fuerzas Armadas son apolíticos. ¿Qué honor puede tener un militar que ha jurado proteger los derechos humanos si es el primero que los vulnera? ¿Qué honor tiene un servidor público que sin orden de autoridad competente realiza chuzadas a quienes ha declarado como enemigos, que los perfila convirtiéndolos en objetivos militares? ¿Dónde está el honor militar cuando se tolera que más de 6.000 militares, adscritos a más de 180 unidades militares, ubicados a lo largo y ancho del país, asesinen a sangre fría a 10.000 personas no combatientes, les planten armas de fuego y otros elementos presentándolos como terroristas? ¿Tendrán honor aquellos militares que con complicidad de operadores de justicia se dan a la tarea de construir expedientes judiciales involucrándolos a actividades criminales a quienes consideran sus enemigos? ¿Qué clase de honor militar es realizar falsos atentados terroristas para crear pánico social y posicionar partidos de extrema derecha a los que le guardan lealtad profunda? ¿Qué honor se puede ver en militares que, aprovechando investidura y cargo, venden armamento y munición, concediendo permisos especiales a narcotraficantes, paramilitares y guerrilla? Se puede ver una gota de honor en militares que violan niños, los descuartizan, los bombardean y los incitan a la prostitución. Hay honor militar al establecer alianzas no solamente de protección con los enemigos de mis enemigos, a sabiendas que son criminales. Tanto gobiernos como medios de comunicación se esfuerzan para hacer ver los males referenciados como productos de ruedas sueltas, manzanas podridas. Se manipula a la opinión pública con procesos de autolimpieza, de reestructuras de dependencias donde simplemente cambian nombres o movilizan batallones de un lugar a otro. Se manipula
mostrando que los responsables de actividades criminales en la fuerza pública son expulsados, omitiendo que son reubicados en entidades del gobierno o privadas que asesoran al Ministerio de Defensa en aspectos de guerra. La sociedad requiere de militares con honor, leales a la Constitución Nacional, que, por encima de intereses personales, contribuyan a la construcción de una paz verdadera y permanente, sin transgredir los derechos humanos. Las escuelas deben reorientar sus prácticas de aprendizaje, dejar manuales y disposiciones de adoctrinamiento, formar en ciudadanía para la ciudadanía. La doctrina militar debe ser puesta a debate público, puesto que los militares y los policías se deben a los colombianos. El concepto de enemigo interno debe ser impugnado, puesto que en la cosmovisión militar, enemigo no es únicamente el que se alza en armas. Muchísimas gracias, Omar, por tu intervención. Luego de esta introducción que nos ha hecho Omar sobre cómo se ve el honor militar y cómo debería considerarse, vamos a pasar a la intervención del senador Iván Cepeda. Bueno, muchas gracias por esta invitación, Camila. Saludo de una manera muy cordial al coronel Omar Eduardo Rojas y por supuesto también a John Lindsay Holland y a todas las personas que están siguiendo este intercambio. Creo que esta panel, esta conversación es fundamental en este momento que está viviendo el país y el mundo. Una discusión que creo que es urgente abocar en medio de esta pandemia es cuál es el lugar que a la luz de esta crisis planetaria tiene la paz, la construcción de la paz en medio de esta emergencia cuyas dimensiones y cuyos alcances todavía no son desconocidos. Lamentablemente tengo que decirlo, aún son conservadores los pronósticos sobre la duración, los impactos sociales, incluso sanitarios que tiene esta crisis que estamos abocando. Pero lo que es de sentido común es que, por supuesto que la humanidad va a tener que repensar, cuando digo la humanidad me refiero a los gobiernos, a los organismos multilaterales, el lugar de la paz y la guerra, de las armas, del militarismo, en un contexto de una humanidad mucho más vulnerable de lo que era antes. La crisis planetaria que estamos abocando pone en riesgo nuestra condición como civilización. No es exagerado ese planteamiento. Y eso puede llevar a aventuras, como las estamos viendo. Hay gobiernos que creen que una manera de supervivir es a costa de generar nuevos conflictos armados, nuevas tensiones. En América Latina y en el hemisferio lo estamos viviendo. Estamos asistiendo a un escenario que se nos quiere poner como prácticamente inevitable y es que vamos a tener que abocar una confrontación probablemente o un escenario de tensión militar en la frontera entre Colombia y Venezuela. Pero bueno, esos son temas de mayor hondura y voy a circunscribir lo que quiero decirles a unos 3 o 4 asuntos. El primero es que es muy importante reflexionar y coincido plenamente en eso con la muy interesante exposición que acabamos de escuchar del coronel Omar Eduardo Rojas sobre el papel que tiene el militarismo en la historia contemporánea de Colombia. Bueno, debiéramos decir los militarismos, no son solamente los
que tienen que ver con el Estado y con las fuerzas militares y de policía, sino también con las organizaciones armadas. Somos una sociedad que ha vivido en armas. Quiero aquí traer a colación una expresión del jurista y defensor de derechos humanos Gustavo Gayón. Gustavo dice que somos una república en armas. Y creo que esa es una definición interesante, porque el componente de la vida militar, de la mentalidad y del ideario, de la presencia de lo militar en nuestra sociedad no es de ninguna manera irrelevante. Hace unos días escribí un artículo en el que yo señalo que en muchas de las poblaciones de Colombia ha imperado un régimen político distinto al que decimos que impera en Colombia. Colombia se define como una sociedad democrática, de democracia participativa. Bueno, eso podemos decirlo sobre Putumayo o sobre Meta o sobre cientos de municipios donde hay un régimen totalmente distinto, donde ha imperado o donde han imperado formas de gobierno y de actuación sobre la población que no se distinguen, hay que decirlo, de una manera muy estricta y clara de una dictadura militar. Son poblaciones que han estado gobernadas por alcaldes y por gobernadores militares en muchos momentos de nuestra historia. Y entonces repensar eso quiere decir plantearnos seriamente. Pediría a Diego Felipe que cierre su micrófono si es tan amable. Eso quiere decir que tenemos que plantearnos seriamente la reflexión sobre la historia del militarismo en Colombia para entender bien cuáles son sus connotaciones. Y yo ubicaría esa historia reciente, corta, no voy a hacer la historia de ese fenómeno en toda nuestra historia republicana, pero sí en un momento de quiebre importante que fue el golpe militar del teniente general Rojas Pinilla a mediados del siglo pasado. Hay una reconfiguración del lugar y del papel de las fuerzas militares, comenzando por algo que mencionaba el coronel, que es muy importante, y es que el Ejército Nacional ocupó un espacio fundamental en la vida del país. La transmutación, el cambio de roles entre policía y ejército, es decir, ejército como órgano que controla el orden público de manera integral y la policía como encargada de funciones que tienen que ver con la defensa nacional, es un muy triste capítulo de nuestra historia, porque desnaturalizó el rol del ejército y desnaturalizó el rol de la policía. Y a partir de ahí, la asunción del ejército de funciones absolutamente amplias, ilimitadas, al punto que yo me sorprendí viendo que el Ejército Nacional en los años 60 estuvo incluso encargado de repartir tierras en Colombia. Creó una muy poderosa estructura que abarcó múltiples funciones, comenzando por esa que señalo, la de controlar el orden público. Diseñó un modelo de intervención territorial, que es al que hice ahora referencia, el modelo de intervenir exclusivamente en forma militar en las zonas rurales del país. Yo diverjo de la tesis de que Colombia tiene un Estado débil o que tiene un problema de ausencia del Estado en los territorios o de debilidad institucional en los territorios. No, al contrario, hay un modelo específico de intervención territorial que ha diseñado el Estado colombiano y que lamentablemente es exclusivamente militar. Y digo lamentablemente no para demonizar a las fuerzas militares, sino para señalar que ha caído sobre sus hombros también y ha implicado graves costos para las fuerzas militares el haber asumido ese rol, el rol de institucionalidad única en los territorios, bajo una doctrina que ya hemos aquí comenzado a mencionar, la doctrina de seguridad nacional y la doctrina del enemigo interno, que es una verdadera desgracia.
Es una doctrina que enfrenta a hermanos de una misma patria bajo la idea de que hay sectores, grupos de ciudadanos que deben ser puestos bajo sospecha o bajo presunción de comisión de delitos. Y esa doctrina ha sido aplicada en primer lugar con las poblaciones rurales, contra el campesinado, contra los indígenas, contra los afrodescendientes, porque están en zonas de conflicto armado. Otro factor deformante de ese rol, el poner a la policía y al ejército a lidiar con el narcotráfico. Ese ha sido un factor absolutamente corrosivo de la historia de nuestra institucionalidad, no solamente de las fuerzas militares, sino del Estado colombiano, porque ha implicado una serie de acciones que son absolutamente erróneas y que nos han mostrado hasta la saciedad que son el camino para eternizar el narcotráfico y el conflicto o la guerra contra el narcotráfico. Un aspecto de eso lo menciono, la doctrina que fue importada desde Estados Unidos de que es conveniente que para enfrentar unos carteles o para enfrentar unas organizaciones criminales hay que aliarse con otras. Bueno, ahí hay parte de la historia de la génesis del paramilitarismo en Colombia. Cuando hubo la idea de que la mejor manera de acabar con Pablo Escobar era entonces aliarse con el cartel de Cali y también con los hermanos Castaño. En fin, eso nos ha traído hasta donde estamos. A la idea de que parte de las funciones de la fuerza pública es generar alianzas de ese tipo. Y no voy a hacer esa historia en detalle. O, por ejemplo, la idea de que el ejército, la policía o el Estado debe tener una policía o una inteligencia política, que es la historia del DAS, que es la historia de la 20ª Brigada del Ejército, que nos ha llevado a construir una serie de aparatos de inteligencia que se van convirtiendo uno tras otro en aparatos que quedan absolutamente deslegitimados por realizar acciones de inteligencia ilegal. Y lo peor es que eso se ha convertido en lo que llamamos una puerta giratoria. Entonces, se acaba la 20ª Brigada, se traslada esa gente al DAS, después se acaba el DAS y se les traslada a la Fiscalía o al Ejército. En estos días, a raíz de esta investigación que hizo la revista Semana, apareció un oficial que ha estado en todos esos aparatos de inteligencia. Entonces, ahí hay otro gravísimo problema. La conversión de la inteligencia y la contrainteligencia en una herramienta política o al servicio particular o al servicio de propósitos de persecución política. Y mencionaría, por supuesto, aquí, ya he mencionado al paramilitarismo y al narcotráfico, por último, esta idea de que las fuerzas militares deben tener una base social absolutamente extensa y entonces deben vincular a otros sectores civiles a la dinámica de las fuerzas militares. Todos estos cursos que se han hecho y todas esas designaciones como miembros honoríficos de las fuerzas militares de ejecutivos empresariales, los cursos en los que se capacita como oficiales en la reserva activa de distintos cuadros y distintos dirigentes de sectores de la vida nacional. Todo eso ha hecho que estemos en la situación en la que estamos con relación a este problema. Pero para no presentar simplemente un cuadro catastrófico y macabro de esto, yo quiero saludar el hecho de que hemos visto en los últimos tiempos, particularmente después del Acuerdo de Paz de 2016, el surgimiento de un sector muy importante en las fuerzas militares y de policía que se niega a seguir por ese camino. Y no en términos teóricos ni retóricos, sino en la práctica. Las denuncias que hubo ante el periódico The New York Times con relación a la intención de resucitar la práctica de los mal llamados falsos positivos, el reciente escándalo de la Operación Bastón,
al interior del Ejército Nacional, los hechos denunciados con relación a violencia sexual contra menores de edad, las actitudes que han tenido miembros de la fuerza pública en esta pandemia con relación a no asumir actitudes autoritarias frente a poblaciones que están en una situación de extrema pobreza. Todo eso tiene por protagonistas a oficiales, suboficiales y a soldados y patrulleros que se niegan a la violación de derechos humanos, al camino de la corrupción y que realmente representan ese concepto que ustedes han puesto en el centro de este debate o de esta conversación, que es el honor, a mi modo de ver, cuyo significado es equivalente o sinónimo del respeto de la Constitución, de la democracia y de la paz. El honor militar no es otro que la coincidencia plena con los valores que están en el fundamento de la nacionalidad nuestra o de lo que debieran ser nuestros valores supremos como nación. Así que a mí me parece muy importante que exista hoy ese sector y con esto voy a terminar. Creo que es muy importante que debatamos de una manera tranquila las reformas que se requieren hoy dentro de la fuerza pública. Ayer presentamos un par de proyectos de ley junto a mi colega el senador Antonio Sanguino, uno tendiente a introducir reformas todavía muy tímidas en lo que es la inteligencia y contrainteligencia, sistema de inteligencia y contrainteligencia, en las fuerzas militares y de policía, y otro con relación al tema de los ascensos militares. Pero también estamos presentando otro que tiene que ver con el SMAT, la reforma al SMAT, y también con relación a la creación de la posibilidad del servicio social para la paz. Lo digo rápidamente, sería un servicio alternativo a la posibilidad del servicio militar obligatorio. Esas reformas vale la pena discutirlas y en primer lugar vale la pena discutirlas con los propios miembros de las instituciones militares y de policía, porque nosotros no somos enemigos de ellos. Ellos son nuestros hermanos, son nuestros compatriotas y tenemos que construir con ellos y con ellas alternativas para la paz total, que es lo que queremos los colombianos, como también con los ex guerrilleros y exguerrilleras, con los ex paramilitares, con todas las personas que han estado en medio del conflicto armado, desde distintas posiciones, por supuesto, y con distintas pertenencias, pero que conocen la guerra. La diferencia entre los militares, los policías, los guerrilleros, por una parte, y los políticos extremistas, como los mencionaba el coronel Omar Eduardo Rojas, es que mientras que unos han tenido que librar la batalla y saben qué es estar en un campo de batalla, los otros son simplemente cómodos instigadores de la violencia. Entonces, diciendo esto, les agradezco su invitación y bueno, muy dispuesto a conversar. Gracias, senador Iván. Bueno, en estas primeras dos intervenciones hemos tenido un poco la perspectiva y nos han llamado la atención desde la doctrina de la seguridad nacional, desde el papel de la doctrina del enemigo interno, pero también hemos visto en las intervenciones cómo Estados Unidos también ha jugado un papel importante dentro de la configuración e implementación de estas doctrinas. Con esto le doy paso a la intervención de John Lindsay Poland. Pues muy buenos días, muy buenas tardes. Un saludo solidario y agradezco al Grupo Cabilando por organizar esta cátedra sobre un tema tan importante y con las intervenciones del coronel Rojas y el senador Cepeda. El senador Cepeda. Sí, hay que mudar. La relación militar entre Estados Unidos y Colombia tiene profundas raíces. Inicia a comienzos de la década de los 40 con acuerdos para la presencia de misiones militares de Estados Unidos en Bogotá y continúa profundizándose a lo largo de la Guerra Fría, la guerra contra el cartel de Medellín en la década de los 90, como mencionó Iván, y durante la oleada de contrainsurgencia
del Plan Colombia entre 2000 y 2016. Cada capítulo de intervención militar de Estados Unidos produjo consecuencias que delimitaron y facilitaron las intervenciones posteriores y sigue hoy. El senador Cepeda mencionó que Colombia es una república de armas. Estados Unidos también es una república en armas, con 4% de la población mundial y 45% de las armas en manos de civiles, ni hablar de la presencia armada estatal de Estados Unidos en el resto del mundo. La doctrina militar de Colombia se conformó a la doctrina militar de Estados Unidos en los años 50 y 60, hasta que el ejército estadounidense es la principal brújula externa para el ejército colombiano. Un paso crítico para la generación de confianza de los líderes del Pentágono en una fuerza militar aliada es la incorporación de doctrina o la guía para la acción militar con los mismos objetivos, conceptos y organización militar utilizados por Estados Unidos. Una vez que esto ocurre, es mucho más probable que la fuerza aliada persiga los mismos objetivos que tendrían las fuerzas de Estados Unidos si estuvieran interviniendo directamente en territorio extranjero con sus propias tropas en el terreno. En los años 50, tanto Colombia como Estados Unidos y otros países de América Latina cambia de la doctrina de defensa hemisférica, claro, no contando a Estados Unidos como un actor externo, a la seguridad interna. Y ahí es un cambio crítico. Esta influencia de Estados Unidos consolida durante la guerra de Corea, cuando un batallón de tropas del ejército colombiano peleó al lado de soldados de Estados Unidos en Corea. Colombia fue el único país latinoamericano en hacerlo. Y después de regresar a Colombia, el batallón Colombia, utilizando métodos aprendidos en Corea, fue desplegado internamente para responder a la violencia. Y entre 1953 y 56, mientras que Colombia estaba bajo el gobierno de Rojas Pinilla, Washington recompensó a Colombia por su servicio en Corea con armas y aeronaves militares que el ejército usó en contra de los liberales. Un equipo militar de alto nivel de Estados Unidos visitó a Colombia en febrero de 1962, haciendo seguimiento a una visita de la CIA en 1959, dirigido por el general William Yarborough, que era el comandante del Centro de Guerra Especial en Fort Bragg, en North Carolina. Yarborough recomendó, y cito, desarrollar una estructura civil y militar. Ahí está ese involucramiento de la población civil que debía, y cito de nuevo nuevamente, usarse para hacer presión a favor de reformas que se sabe son necesarias, realizar funciones contra agentes y contra propaganda, y según sea necesario, ejecutar actividades paramilitares de sabotaje o actos terroristas contra conocidos defensores comunistas. Dicha estructura debe ser apoyado por los Estados Unidos. Cierro la cita. Allí entonces surge el Plan Lazo, entonces, y Colombia realmente efectivamente implementa ese plan. Mientras que los contactos del ejército se enfocaron en la contrainsurgencia, la DEA manejó la mayoría de las operaciones contra la guerra contra las drogas hasta finales de los años 90, en concierto con la Policía Nacional. A principios de la década de los 90, esas operaciones se centran en el solo asesinato de Pablo Escobar, y como dijo el senador, la búsqueda de Escobar llevó a Estados Unidos a unirse a fuerzas que posteriormente se convirtieron en los actores más violentos de la guerra,
la nueva generación de paramilitares. Ahora, aparte de la doctrina militar, la influencia de Estados Unidos en el ejército colombiano también tiene 5 otras áreas. Y eso da un salto enorme durante el Plan Colombia, especialmente entre 2000 y 2008. Uno, la cultivación de líderes militares colombianos por parte de Estados Unidos. Dos, en la estructura y organización del ejército que llega a ser como un espejo a la organización de los militares de Estados Unidos. Tres, en la tecnología y armamento militar, que viene desde helicópteros hasta equipos de espionaje, de todo tipo de equipamiento. 4, en la definición de metas militares. Entonces, eso de incorporar la guerra contra las drogas en la misión misma del ejército también es una influencia directa de Estados Unidos. Aunque los militares colombianos utilizan la asistencia que viene de ese meta para sus propios fines contra insurgentes y contra la población. Y quinto, en la construcción o adaptación de instalaciones físicas que pueden facilitar toda la cooperación, pero también la proyección de militar de Estados Unidos en Colombia hacia otras partes de la región. Así que cuando llegamos al Plan Colombia, al presidente Uribe, a los falsos positivos, el ejército colombiano como institución ya tenía una relación psicológicamente dependiente y una identificación íntima con los militares de Estados Unidos, porque el ejército colombiano mayormente compartía las perspectivas y los objetivos y el lenguaje de los gringos. Y eso afecta y puede dividir la lealtad constitucional de los militares. Bueno, cuando entrevisté, como ejemplo, cuando entrevisté al general Nicasio Martínez en su oficina en Medellín en 2013, me dijo que pasó un año en el Comando Sur en Miami y en su oficina había una foto de él en la sede de la CIA en Virginia, posando con orgullo así en la entrada de la silla. O había el coronel José Ignacio Duque, entonces el decano de la Universidad Militar Nueva Granada, quien había tomado muchos cursos de Estados Unidos en la guerra psicológica y me dijo, adoro a Estados Unidos, ¿no? Entonces, pasar por un año, por unos cursos militares en Estados Unidos y ha sido un paso obligado para oficiales del ejército colombiano para que asciendan en el rango. Normalmente una mayoría de los comandantes de brigadas y divisiones del ejército ya han recibido un curso de la Escuela de las Américas, por ejemplo. Para algunos oficiales, debo enfatizar, el apoyo que hizo la mayor diferencia fue el apoyo moral y político que recibieron de Estados Unidos, expresado públicamente a un alto nivel y en un momento, especialmente a finales de 90, cuando el ejército colombiano era rechazado por la opinión mundial. El mismo general Mario Montoya me dijo en una entrevista que el apoyo más importante de Estados Unidos era el apoyo moral y político. Otro general me dijo, no pondría tanta consideración en el hecho de que Estados Unidos dio más apoyo en X año o que dieron más equipo o más recursos, más para el crecimiento de las tropas, porque es un gobierno amigo que le entrega a un gobierno exitoso. Entonces el gringo necesita saber que en lo que él está invirtiendo es exitoso y para mostrarle al Congreso de Estados Unidos que está obteniendo resultados. Entonces, se habla mucho de la instrucción directa de Estados Unidos en la doctrina o hasta en las tácticas que incluyeron la tortura y la ejecución extrajudicial, por ejemplo, en los manuales de la Escuela de las Américas. Pero mucha de la influencia de Estados Unidos y el impacto en las violaciones de los derechos humanos se hace al empoderar
violadores de los derechos humanos y en legitimizarlos. Lo mismo sucede hoy. En septiembre del año pasado se reportó la violación de una niña de la comunidad Nucacmacu en Guaviare por parte de 8 militares del batallón Joaquín París. El coronel Salgado, que comanda la brigada allí, estuvo en la Escuela de las Américas por un mes en 1993. Del comandante del batallón, el coronel Carlos Cuellar, no tenemos registro de su paso por cursos de la Escuela de las Américas porque el Pentágono ha negado a divulgar los nombres de asistentes de esos cursos desde 2004. En Colombia nunca hubo una reflexión interna a la institución del por qué había llegado a asesinar miles de jóvenes quienes no tenían nada que ver con la guerra, aparte de aportar las cifras de bajas del Estado. Al contrario, los oficiales del ejército niegan la existencia del fenómeno de falsos positivos bajo la tesis de la guerra judicial, de que el enjuiciamiento de esos actos como delitos es el resultado de una estrategia de la guerrilla para hacer a través de acciones judiciales lo que no pudieron lograr en el campo de la batalla. Y mucho menos ha habido una reflexión de esa naturaleza en Estados Unidos. La asistencia militar de Estados Unidos a Colombia, en particular el Plan Colombia, hoy sirve y puede seguir sirviendo como el principal modelo de implementación de estrategia militar de Estados Unidos en el mundo. Y por eso ha llegado otra unidad de 50 militares de Estados Unidos en medio de la pandemia para entrenar supuestamente a militares colombianos. Hay una narrativa sobre Colombia en Estados Unidos que es el púpulo destacado, ¿no? Y oficiales estadounidenses presentan sus políticas en Colombia como el modelo a emular en otros conflictos. Para cerrar, yo creo reflexionar de que cuando pensamos en el honor militar, hay que reconocer que la naturaleza de las guerras modernas conlleva la mayor victimización de civiles que de combatientes. En casi todas las guerras modernas eso se ve. Y ahí surge la pregunta, ¿qué honor puede ejercer las personas asignadas a practicar la guerra, que son los militares básicamente, cuando su mayor impacto son las familias, los hijos y hijas, padres de familia que no se han metido en la guerra? No sé si estamos hablando de honor militar o más bien el honor de denuncia de que habló el senador, que no, hasta el momento, no es parte de la doctrina militar, la denuncia de esos tipos de crímenes que cometen el Estado. Y ahí espero que podamos tener más conversación. Muchísimas gracias, John. Bueno, les comento que tenemos varios comentarios y ya algunas de las preguntas por parte de nuestros participantes. Antes de pasar a estos comentarios, queremos extenderles un saludo a Jennifer, a Wilson Quintero, Luz María Múnera, Aura Pareja, que nos acompañan desde el Pacífico colombiano. Desde Bogotá, también a Justicia, Paz y Reverencia por la creación de la comunidad franciscana, a Manuela Copete, a los consejeros y a los consejeros de paz de Medellín que están allí presentes, a Beto Peña, Luz Marina Arteaga, Juan David Villa y quienes han estado ahí constantemente en nuestra transmisión del día de hoy. Dentro de los comentarios que nos han hecho está un poco el tema de la preocupación en cómo ese honor militar puede perderse la lealtad a la Constitución y a la misma patria cuando es reemplazada por una lealtad a una ideología concretamente, como nos lo planteaba un poco el coronel Omar en su intervención. También Jennifer, desde el municipio de Tumaco, nos plantea que es una interesante intervención la que ha realizado el coronel y que es una lástima que los militares se destaquen por esas múltiples errores y violaciones de derechos humanos en contra de los niños, especialmente, y en contra de la sociedad.
Ha llamado mucho la atención el tema que estamos trabajando el día de hoy. Creo que también la rueda de prensa que realizaron el día de ayer el senador Iván Cepeda y Antonio Sanguino nos ha puesto otra vez dentro de la coyuntura este debate. Y ya vamos a dar pasando un poco a ver las preguntas que nos han realizado. Tenemos varias. La primera es un poco hablar de ese control territorial y esa intervención que nos hablaba el senador Iván Cepeda, y lo que nos plantean un poco es si esa acción integral de la que habla el ejército se puede considerar como una forma de control territorial para la entrada de multinacionales o los territorios, o también cómo esas zonas de paz o zonas futuro pueden llegarse a ver un poco para es dar ingreso a esos intereses multinacionales en nuestro país. Les voy a leer primero las preguntas de corrido y luego les doy el espacio para que las puedan responder. Nos preguntan también si se podría evidenciar que desde las fuerzas militares se ha llegado a una lógica mercenaria, se ha adoptado una lógica mercenaria en donde se vale cualquier modalidad y cualquier acción por parte de ellos. También hablamos un poco sobre la aplicación de la justicia efectiva debido a esos altos índices de impunidad. Entonces es mirar cómo se podría llegar a tener una justicia efectiva en los casos en donde los perpetradores son agentes de estas fuerzas militares y policiales. ¿Cuáles pueden ser esas barreras más importantes para transitar y superar hacia una paz con justicia social, con transformaciones reales en este tema en específico de las reformas que también nos planteaba el senador Iván de las fuerzas militares, y que creo que también está de paso la intervención de John cuando hablaba de qué honor podemos hablar cuando dentro de la doctrina militar vigente no hay una, digamos, como una labor de denuncia, ¿no? Como un deber de denuncia también de cuando ocurren esas violaciones de derechos humanos, y que vemos que, como plantea el coronel Omar, cuando alguien denuncia esas violaciones de derechos humanos realmente es estigmatizado y apartado de la institución, como también lo hemos visto en los casos recientes de denuncias de violaciones a niños y violaciones sexuales a mujeres, ¿no? También para John hay una pregunta que dice, ¿cómo lograr un movimiento de toda América en contra de las políticas militaristas que tanto daño nos hacen? Y finalmente, ¿qué tan conveniente puede llegar a hacer un análisis de la sociedad colombiana tomando como referencia a las fuerzas militares, percibiendo que en ellas están representadas todos los estratos sociales? Dentro de los participantes europeos también teníamos algunas preguntas un poco sobre la labor de la Procuraduría en la protección a los militares que deciden denunciar, pero que son estigmatizados y perseguidos dentro de la institución. También nos preguntaban un poco si se considera que sea más fácil realizar reformas dentro de la policía que dentro del ejército, que pensamos al respecto. Y finalmente, si la llegada reciente de tropas a la frontera con Venezuela se puede percibir como una continuidad o como un paso significativo nuevo dentro de esas relaciones con Estados Unidos. Entonces le voy a dar la palabra al coronel Omar. Recuerde que son 5 minuticos para que pueda dar respuesta a todas estas preguntas. Sí, yo sé que es duro. Tiene el micrófono silenciado. El problema es un problema bien estructural en la sociedad colombiana frente a lo militar. Es doloroso encontrar que un exintegrante de la fuerza del orden, después de más de 20 años de servicio, se encuentre gritando en redes sociales y en discursos también callejeros: viva mi comandante Carlos Castaño. El adoctrinamiento en las fuerzas militares no es para un día, es para toda la vida.
otro integrante de la Reserva Colombiana. En días pasados, cuando se dio a conocer que llegaban las tropas norteamericanas, sale diciéndoles a sus compañeros: en el día de hoy voy a izar la bandera de los Estados Unidos en apoyo a la gran decisión del gobierno. Eso es bastante preocupante. Es bastante preocupante y me lleva a concretar como la respuesta en esa pregunta que hacen, que si hay más posibilidad de llegar a sanar la policía, el ejército. Considero que es una tarea que debe ir a la par, encauzar la policía hacia su razón de ser. Los ciudadanos conlleva a desmilitar la institución, esa institución, encauzarla hacia la prevención del delito, hacia la construcción de redes barriales, hacia la protección de los derechos humanos. Ahí la uno con esa pregunta que hacen sobre la acción integral. Respetuosamente y respondiendo como a los alcances de las investigaciones que hemos realizado durante los últimos años, la apreciación que tengo es que esa acción integral son simplemente operaciones psicológicas que buscan es consolidar en la región, en lo local, en esa comunidad, ese anticomunismo. Es algo bien peligroso que se lleve esa acción integral tal cual la tienen comprendida hoy, demarcada dentro del anticomunismo. La pregunta, de pronto no alcancé a escuchar ayer la intervención del senador Iván, pero quiero llegar y dejar este planteamiento. No basta si en un momento llegamos y queremos desaparecer, que no hayan más falsos positivos, que no hayan más falsos atentados terroristas por integrantes de la fuerza pública, que no haya más agresiones a los derechos humanos hacia la población por parte de la fuerza pública. No vale con cambiar la cúpula militar. Ustedes pueden cambiar toda la cúpula militar, pueden cambiar todos los oficiales, pueden cambiar toda la suboficialidad, pero el fenómeno no les va a desaparecer. Nosotros, antes de que el New York Times dijera que regresaban los falsos positivos, ya lo decíamos, porque el problema está metido en la doctrina militar. Cómo nos están enseñando en las filas es a odiar a otros colombianos, mostrándonos como si los militares y los policiales fuéramos una referencia en lo moral para toda la sociedad. Dejo ahí para escuchar a Iván y a John. Gracias, coronel. Senador Iván. Bueno, gracias. Yo creo que es necesario un programa, ese sí, integral de desmilitarización de la sociedad colombiana. Y eso pasa por reformas profundas que tienen que ver con, yo creo que múltiples aspectos de la institucionalidad, la doctrina, el lugar que ocupan las fuerzas militares y de policía en el país. Obviamente ese es un proceso que va a ser muy difícil porque lo que yo he estado intentando decirles, y lo voy a ponerles en el chat, mi artículo para no tener que emplear más tiempo del que me corresponde, es que Colombia es una sociedad mucho más militarizada que cualquier sociedad que haya tenido una jefatura de Estado militar. Es decir, el grado de militarización de nuestro país es superior al de cualquier dictadura militar, quiero decirlo, en muchos aspectos. Es una tesis, por supuesto, polémica, porque Colombia es considerada pues una democracia de las más antiguas, en fin, pero es una discusión imprescindible.
esa discusión del militarismo es una discusión íntimamente ligada con la discusión sobre nuestra democracia. Entonces ese programa pasa por cosas como las que estamos aquí conversando. Una de ellas es que las zonas futuro no se distinguen de ninguna manera de las zonas rojas o de las zonas de consolidación o de lo que fueron llamadas las zonas de erradicación de cultivos. Es el mismo modelo. Y por supuesto que ese es un modelo que beneficia única y exclusivamente un modelo económico extractivista, ¿no? Yo hice un estudio sobre 1.299 convenios entre el Ministerio de Defensa y 6 empresas multinacionales en Colombia. Y el resultado de ese estudio es que el ejército y la policía en menor grado se convirtieron prácticamente que en compañías de seguridad privadas de las empresas transnacionales en Colombia. Entonces, ese modelo favorece lo que ha sido el despojo de tierras por parte del paramilitarismo, favorece una economía que está fundamentada en la ganadería extensiva y en el carácter especulativo de la tierra, los grandes proyectos, las mega obras que destruyen el medio ambiente. Es decir, es una concepción del territorio radicalmente diferente del de las comunidades que habitan allí, que quieren tener desarrollo social, que quieren tener unos modelos de vida compatibles con el medio ambiente, con el cuidado del agua, con la paz, en fin. Y precisamente ahí está el gran problema de los cientos de miles de campesinos cultivadores de coca. ¿Cómo un asunto tan grave se puede asumir simplemente con un tratamiento militar y policial? Entonces creo que es necesario que hagamos esa discusión. Es una discusión difícil. Ayer cuando presentamos algunas ideas, debo decirlo, bastante moderadas, tibias, para utilizar un término que ahora en Colombia en la política está muy de moda, muy tibias nuestras propuestas, pero a estas alturas me acaba de llamar mi colega Antonio Sanguino preocupado por la cantidad de amenazas, de grabaciones de miembros de la reserva diciendo que vamos a acabar con las instituciones militares y de policía. Entonces, este es un asunto que requiere un trabajo muy, pero muy importante de todo el movimiento social para que hagamos un diálogo con las fuerzas militares. Es que yo creo que parte de esto es que no se sienta que estamos emprendiendo una campaña para dejar en la calle a cientos de miles de miembros de la fuerza pública, sino que queremos realmente un proceso democrático en el que podamos discutir esas reformas y buscar esos cambios. Y termino con esto. La presencia esto es una pregunta más para John, pero quiero decir algo sobre esto. La presencia de la brigada estadounidense en Colombia es de una extrema peligrosidad, porque por lo menos por 2 o 3 circunstancias. La primera es que están en 4 zonas futuro y son, digamos, es una presencia que yo considero es hostil a la implementación del acuerdo de paz y precisamente para reforzar este modelo territorial del que estamos hablando. En segundo lugar, porque se está creando un escenario, yo no digo una intervención militar, ojo, estoy diciendo que se está creando un escenario que puede generar una dinámica de agresión y de respuesta muy grave con Venezuela, que puede terminar en un conflicto multinacional. Y tercero, porque parte de lo que está ocurriendo en esta pandemia es que se está redefiniendo las esferas de influencia geoestratégica entre las grandes potencias, entre China, Rusia y Estados Unidos. Y por supuesto que esa redefinición pasa también por América Latina, por Venezuela, por Colombia. Y entonces ahí cualquier cosa que vaya pasando ya no es solamente un problema entre gobiernos o entre posiciones políticas de ambos países, sino un problema de carácter internacional que puede tener consecuencias muy graves. Muchas gracias, senador Iván. John, tienes la palabra. Bueno, gracias. Primero, la pregunta sobre lógica mercenaria de militares. Yo creo que, por lo menos durante el Plan Colombia, yo creo que esa lógica sigue, es que hay una lógica a nivel individual.
de un soldado o un oficial que se crea por el sistema de incentivos, ¿no? Entonces, mi superior me puede castigar si no hago el trabajo sucio, cualquier sea, ¿no? Y ese sistema de incentivos viene desde arriba. Viene no solamente de militares, pero también de agentes civiles, muchas veces, ¿no? El ejemplo de Uribe es muy prominente ahí. Y claro, hay también mercenarios concretos que no tienen un uniforme del Estado, pero son contratados por estados para también implementar muchas veces los mismos objetivos. En cuanto a la cuestión sobre si el control territorial de militares está sirviendo intereses multinacionales, yo estoy de acuerdo con el senador Iván en esa cuestión y también señalo que la, la ofensiva militar de Plan Colombia coincide con todo el empuje para pasar, aprobar y implementar el Tratado de Libre Comercio. Aunque muchas veces no se hablan en los mismos campos, pero ese TLC fue para abrir territorios para el capital de Estados Unidos y entonces la ofensiva militar y paramilitar está abriendo ese espacio para ese régimen de comercio que sirve a intereses de multinacionales, tanto de Estados Unidos, diría, como de otros países también. Ahora, en cuanto a las tropas que llegan a cerca de la frontera con Venezuela, estamos hablando de como 45 o 50 militares. Pueden tener un impacto concreto, pero yo diría que el impacto mayor es un poco lo que dijo Iván también. Es un mensaje claro a Venezuela, ¿no? De que todavía podemos intervenir militarmente a una escala mayor. Un mensaje a Colombia también de que pues todavía estamos, ¿no? Todavía actuamos, somos un actor aquí dentro del país, porque hubieran podido hacerlo de manera encubierta, pero no, lo hicieron abiertamente. Entonces fue un mensaje y a toda la región, ¿no? De que todavía podemos intervenir. Y también, pues solamente quiero decir que si vamos a un hemisferio, digamos, desmilitarizado, un paso importante en eso es toda la verdad. Entonces, en la Comisión de Verdad, de nuestra perspectiva, es muy importante en eso para poder reconciliar con lo que ha pasado, ¿no? Porque las verdades son disputadas. Y ahí yo creo que sería importante exigir la desclasificación de archivos de inteligencia y de otras agencias de Estados Unidos sobre la guerra en Colombia, porque esas agencias pues han observado un montón de cosas que serían muy importantes tanto en la relación entre Estados Unidos y Colombia como en el mismo proceso interno de Colombia para poder llegar al próximo paso de implementar el acuerdo de paz y también desmilitarizar cómo se trata a los conflictos y desigualdades en el país. Y parte de eso sería también divulgar los nombres de los egresados de la Escuela de las Américas y de otros cursos militares de Estados Unidos, porque eso también es parte de hacer el análisis de ese impacto de Estados Unidos en Colombia. Muchísimas gracias, John. Hemos tenido un problema técnico y no nos aparece tu video, entonces, si bien te pudimos escuchar muy bien tu intervención, no estamos accediendo a tu video para ver si de pronto puedes mirar para arreglarlo para ya ahorita hacer el cierre. Les agradecemos muchísimo las respuestas. Nos siguen llegando algunas preguntas que están orientadas un poco al tema de seguir mirando como esas alternativas, ¿no? Creo que ya el senador Iván ha recargado sobre algunas propuestas que han empezado a realizarse, que si bien él dice que son iniciales, son
necesarias empezar a darnos esos debates y me parece muy oportuno lo que él nos ha planteado de que también es importante que en esos debates participen los mismos integrantes de estas fuerzas militares y policiales para que pueda ser un proceso democrático, ¿no? Porque no podemos combatir de otra forma si no es por medio de la democracia y construir esa paz que tanto anhelamos. Para ya hacer el cierre de nuestro conversatorio del día de hoy, les voy a dar 5 minuticos a cada uno para que puedan plantear sus ideas de cierre como una conclusión a la cual quisieran postular en este marco del conversatorio y un poco, digamos que de cara a aportar sobre el tema de esos procesos de movilización social y política que tratan de poner en cuarentena, pero que se siguen construyendo en nuestros países y en nuestras regiones. Entonces es mirar un poco hacia esas propuestas del qué hacer, de la construcción de alternativas que ya algunos han esbozado en sus intervenciones para hacer el cierre de este panel del día de hoy. Entonces, ¿quién quisiera comenzar? Bueno, voy a hacerlo ahí como empezamos y como Yo hemos pudiera, tenido pero todo es el que orden. tengo a mi perrita que está ladrando, entonces preferiría que lo hiciera otra persona que estoy en mi casa. Listo. Coronel Omar, si quiere empecemos por usted. Bueno, primero creo que como dijo Iván, hoy más que nunca existen militares conscientes que no han entrado al juego de centrar su actividad, su proceder en la lucha de lo que ellos llaman el comunismo, porque hay como dos sectores, unas personas al interior de las fuerzas militares que entienden que su lucha es contra el crimen, pero hay otros que centran toda su atención es a lo que huelen enemigos. Creo que el castrochavismo no ha enceguecido a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas. Los coroneles que se atrevieron a informar nuevamente sobre la estrategia de los falsos positivos en el gobierno de Duque, los suboficiales que osan denunciar actos de corrupción en contrataciones de los militares, sargentos que denuncian falsos positivos y violaciones de niños, patrulleros que se niegan a cumplir actos violatorios a los derechos humanos y soldados que manifiestan abiertamente que no van a levantar las armas para asesinar a la población, evidencian que existen hombres y mujeres que les duele la patria, que les duele la sociedad, y que a pesar de ese confort que puede tener los integrantes de las fuerzas militares frente a otros colombianos, se encuentran dispuestos a contribuir a esa construcción de un país sin el componente guerrerista, sin premios de guerra, sin actuaciones criminales. Hay militares y policías que añoran la paz y se encuentran contribuyendo a ella de manera callada, con honor militar, pero todavía tienen miedo. Tienen miedo de que sus mismos compañeros los llamen traidores. Tienen miedo porque han estado en la guerra y conocen cómo actúan cuando se está adoctrinado. Entonces, eso genera miedo, eso genera miedo. Eso de un lado. De otra parte, creo que sí es necesario profundizar en el debate de lo militar, porque bien les decía, es que lo militar en Colombia es sacro. Nadie puede llegar y hablar de ese tema porque lo declaran a uno enemigo. Entonces, se debe debatir. Pero para debatir tenemos que llegar y mirar los fenómenos sin tapaduras, sin nada, sin máscara. Entonces, es necesario sentarnos y mirar todas las actuaciones, todos los actos criminales
que hacen militares. Porque no es solamente lo que nos referimos acá, lo que John dijo sobre los falsos positivos, lo que ha expuesto Iván sobre violación de los derechos humanos por parte de algunos integrantes. Hay cosas más sucias, hay cosas más preocupantes, hay cosas que no nos damos cuenta, pero desde el interior hay unos negocios bien interesantes. El negocio de las armas. Tienen a unos policías incautando armas, mientras llegan y las cogen y se los venden a otros colombianos. Entonces, ¿qué es esa política? ¿Qué pasa con las recompensas? Mire que cuando hicimos en nuestro estudio de ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002, 2010, obediencia ciega en campos de batalla ficticios, encontramos cosas fuertes. Cómo más allá de esa política de recompensas, hay militares que llegan y hay todas unas estructuras mafiosas que cogen cédulas de colombianos falsos, de colombianos muertos, y para cobrar recompensas las presentan. O sea que no solamente están comprometidos en esas mafias al interior de las fuerzas militares, únicamente la parte operativa, la parte de inteligencia, la parte de operaciones psicosociales, la justicia penal militar. Hay un negocio, hay un negocio que tiene que llegar y mostrar. Cuando Iván llega y muestra y dice que hay soldados y policías que llegan y los colocan a prestarles servicios a multinacionales y a empresarios colombianos. Y hay muchos militares comandantes que se están lucrando de eso. O sea que sí, mi conclusión y mi tesis es que nos debemos sentar a mirar las Fuerzas Armadas de manera cruda, sin llegar y tenerle miedo. Yo sé que provoca miedo. Yo sé que es que le coloquen a uno una pistola en la cabeza y lo obliguen a salir del país. Sí, y muchos de los soldados que llegaron y participaron en los falsos positivos era o lo hace o se lo vamos a hacer a usted. Es doloroso eso. Los dejo. Muchas gracias, coronel, por ese cierre. Ahora sí, senador Iván. Bueno, muchas gracias. Simplemente voy a subrayar un par de ideas que toqué en mis otras exposiciones en este diálogo. Yo vuelvo sobre el asunto de que no podemos seguir pensando el mundo de la misma forma. Tal vez no nos espere un mundo como el que queremos, paradisíaco. Puede ser que los desafíos sean mayores incluso, pero también hay oportunidades. Tenemos una oportunidad de hacer una reflexión profunda sobre por qué nos ha ocurrido lo que nos está ocurriendo. Y eso significa un cambio de paradigma. Para quienes trabajamos por la paz, por los derechos humanos, por la democracia, es imperativo pensar en este asunto que hemos discutido hoy. Hay la necesidad de un planteamiento de reforma profunda del rol que cumplen las fuerzas militares, la policía, los aparatos de inteligencia, todo ese sistema que se ha creado, el comercio nacional e internacional, legal e ilegal de las armas, como lo planteaba muy acertadamente el coronel Omar, todo lo que tiene que ver con la guerra contra el narcotráfico, con la responsabilidad que tiene la clase política con relación a lo que ha pasado con las Fuerzas Armadas, con relación al problema de cómo se ha conducido a niveles de corrupción muy grandes a las fuerzas militares. En fin, la doctrina, la formación, es decir, un programa de desmilitarización
que hace parte de un programa mayor, que yo llamo el programa de la paz total. Colombia requiere no solamente implementar el acuerdo de paz con FARC, sino también un acuerdo de paz entre el Estado colombiano y el ELN, requiere resolver el problema de las disidencias, requiere darle a un grupo tan grande y tan destructivo como es el Clan del Golfo una salida de sometimiento a la justicia y requiere este programa de desmilitarización. Así que no podemos seguir construyendo la paz por pedazos, por tramos, por fragmentos. No vamos a llegar a tener una sociedad en paz si no trabajamos por una solución global, simultánea de todos estos factores. ¿Y qué mejor momento que este, en el que hay tanta gente necesitada de ayuda, de un ingreso económico, de reformular todo lo que ha sido, perdón mis perritas, lo que ha sido hasta ahora esa sociedad en armas, esa república en armas que mencionaba al comienzo. Bueno, tengo que parar aquí por mis perritas y porque yo creo que ya he dicho suficiente y quiero felicitar especialmente a mis dos panelistas. Al uno porque tiene el valor civil de pertenecer y haber pertenecido a la institución y tener una visión tan, yo diría, crítica y tan profunda de esa institución. Y también a John, que vive pues en un país que tiene un rol como el que tiene en lo que ha ocurrido en el mundo y lo que nos ocurre en Colombia. Entonces ambos me parecen ciudadanos ejemplares y les agradezco este espacio, por supuesto. Muchas gracias, senador Iván. A propósito del llamado a seguir en las negociaciones y en las salidas negociadas al conflicto, extendemos un saludo a Carlos Cuellar, quien es gestor de paz e impulsor de la mesa de negociación con el ELN y que ha estado presente también siguiendo la transmisión. Vamos con tu cierre, John, por favor. Sí, ¿me pueden ver esta vez? El video. Muy bien. Quiero cerrar con solo una reflexión de que tenemos que examinar y cambiar los objetivos y misiones militares de las instituciones militares. Llama mucho la atención de que, por ejemplo, muchas veces cuando hay delitos cometidos por soldados o oficiales, lo dicen que es parte de su servicio, ¿no? De que eso fue parte de su servicio, entonces no se puede perseguir judicialmente porque formaba parte de su servicio. Y eso refleja una misión de la institución, pues muy problemática, ¿no? Al otro lado, sería importante honrar a los militares y policías que han negado a implementar las violaciones porque tienen un norte personal y esto debe ser parte de su servicio que refleja la misión de la institución. En mi país, Estados Unidos, hay un debate actualmente sobre la desfinanciación de policías. Es súper interesante porque llega a un debate no solamente sobre los fondos y presupuestos, y diría que sería importante en ese sentido revisar el presupuesto militar en Colombia que refleja la amplitud de misiones. Y aquí en Estados Unidos el debate llega a ser, pero ¿por qué estamos pagando a policías para intervenir en crisis de salud mental? O intervenir en personas que están usando drogas, o intervenir en personas que no tienen hogar. Y allí entonces empieza un debate sobre la misma misión de la institución, que está reflejado en los recursos que reciben. Entonces, no debe ser proteger las tierras o las instalaciones que benefician a pocos, en el caso del ejército colombiano. Entonces, llegamos a un debate de qué es la seguridad y el bienestar de las comunidades y cómo construimos ese tipo de seguridad. Porque realmente para construir esa seguridad muchas veces la actuación militar no nos ayuda, ni la actuación policial. Tenemos que construir la seguridad comunitaria nosotros mismos, a veces en colaboración con el Estado, pero tenemos que redefinir
la misma misión y también qué es esa seguridad para poder construirla. Gracias, John. Bueno, quiero empezar como por donde hacía el cierre John para brindar como unas conclusiones. Es preocupante que Colombia es el país de la región donde más invierte en gasto militar. Tenemos aproximadamente una inversión del 3.4% de nuestro PIB, según estudios de 2019. Y creo que lo que hemos podido evidenciar de estas discusiones sobre el cuestionamiento hacia la inversión militar también no solo desde nuestro país, sino desde inversiones extranjeras como desde Estados Unidos, fue por ejemplo el cierre de la Brigada 20, que se dio en su momento por todo el tema de los escándalos en cuanto a violaciones de derechos humanos que llevaba a cabo esta brigada y que se destapó por el mismo departamento de Estados Unidos, ¿no? Fueron quienes ellos empezaron a ejercer mayor fuerza para el cierre de la Brigada 20, que como mencionaba Iván, también pues realmente fue un cierre disfrazado porque muchos de sus funcionarios pasaron a ser parte de otros organismos de inteligencia que se crearon luego del cierre de esta mencionada brigada. Hemos podido evidenciar en el día de hoy cómo pues en Colombia existe un papel de las instituciones militares que han estado vinculadas a una intervención y a un control militar de la población y del territorio, en donde el ejército pasó de tener esa función, como decía Gustavo Gallón en su libro La República de las Armas, esa función de la defensa de la soberanía nacional hacia otros países, a realmente ser un eje controlador de la población y defensor de la hegemonía política que está vigente en nuestro país. Entonces vemos cómo ese papel de las instituciones militares y también como del ejército dentro de esas mismas fuerzas militares, donde también está la Armada y la Fuerza y la Fuerza Aérea, ha tenido unas condiciones que son importantes de destacar y como nos llamaba el senador Iván también a estudiar ese militarismo y la historia del militarismo en nuestro país, en donde ese honor militar, como nos llamaba la atención el coronel Omar, pues se ha configurado realmente por perseguir a ese llamado enemigo interno y a esa doctrina que si bien se ha denunciado durante muchos años sigue vigente en nuestro país y entonces han sido las fuerzas militares quienes han perseguido esos liderazgos sociales y que hoy preocupan tanto con todo el nivel de asesinato y estigmatización que tienen los líderes sociales en nuestro país luego de la firma del acuerdo de paz y cómo llamamos también a replantearnos ese honor militar y que también lo decía John en su cierre, que debe ser no a quienes más persiguen, a quienes más obtienen resultados y que dan lugar a esas doctrinas y a esos casos de ejecuciones extrajudiciales para mostrar realmente resultados falsos y una fuerza falsa ante la comunidad internacional y ante el país, en donde vimos el tema de los falsos positivos tan doloroso para nuestro país, a pasar a un honor militar que realmente lo que tiene que ser son aquellos soldados, aquellos agentes estatales que están en defensa de nuestra población y que se niegan a realizar violaciones de derechos humanos porque comprenden cuáles son los derechos humanos, comprenden a la población alejada de todos esos sesgos patriarcales, discriminatorios, que nos hablaba el coronel Omar, que también son presentes y que podrían llevar, digamos, a una reestructuración de estas instituciones militares y evidenciar también cómo algunos países han utilizado también tanto sus recursos como sus influencias políticas para hacer y entrar a determinar algunas de las doctrinas que se han utilizado dentro de las fuerzas militares, como lo ha sido Estados Unidos, y que eso lo tenemos que entender en una lógica no solo de nuestro país, sino también de la región, ¿no? Y como llamábamos también la atención sobre la presencia en estos momentos de tropas extranjeras que pueden estar ligadas a intervenciones en otros países como Venezuela. Con esto quiero llamar a que continuemos en estos debates, a que sigamos construyendo desde los diferentes movimientos sociales y políticos y desde la academia esas reformas que si bien hasta ahora están planteadas en un inicio, como lo llamaba el senador Iván, podemos ir empezando a construir y a dar esos debates tan necesarios y urgentes para nuestra sociedad, que si bien en estos momentos de pandemia a veces tienden a invisibilizarse, las violaciones de derechos humanos que se hacen evidentes por los abusos de la fuerza pública dentro de la protesta social y dentro de otros ejercicios y en donde también la
las intervenciones militares del ejército y de los territorios pues entran a poner en riesgo a las poblaciones que allí viven, se hacen aún más necesarios y urgentes. En este sentido, también queremos compartirles que tanto en nuestro chat de Zoom como vía Facebook se ha compartido el enlace a la columna de cuarto de hora que realizó el senador Iván en días pasados para que la podamos revisar, y allí se encuentran varios elementos que él ha planteado el día de hoy en su intervención. Y también los invitamos a participar de la presentación del libro Plan Colombia, Atrocidades, Aliados de Estados Unidos y Activismo Comunitario, que se llevará a cabo este 23 de julio. En nuestro chat de Facebook hemos compartido también el enlace, o pueden acceder a través de la fanpage de la editorial de la Universidad del Rosario. Finalmente, agradecemos la participación de nuestros invitados y a quienes nos acompañaron a través de nuestras redes sociales. Esperamos que este espacio haya propiciado la reflexión y nos regale pistas sobre cómo orientar nuestra acción política. Aprovechamos además para invitarles a nuestra próxima cátedra, que ha sido denominada Tratados de Libre Comercio, Agroindustria y Paz, la atención del desarrollo, que se realizará el próximo sábado 25 de julio a las 10 de la mañana, hora colombiana, y a las 17 horas en Europa. Por este medio y a las demás del ciclo de este mes, cuya programación pueden encontrar en la página web del Grupo Cavilando. Les invitamos a diligenciar también el enlace a la encuesta que hemos realizado y que está presente en nuestra página de Facebook, para que nos puedan orientar un poco sobre las cosas que podemos ir mejorando en estas sesiones de la cátedra, y también para mantener el contacto con ustedes para las próximas sesiones. Un abrazo para todas y para todos. Excelente día. Cuídense de las pandemias, por favor. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Suerte. Gracias. Un fuerte abrazo. Gracias. Bien.